Cordial saludo a todos. Mi nombre es Yalexi Mandón Moreno y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de las fuentes de información. Empecemos. La presentación se va a dividir en la definición de las fuentes de información, los tipos de fuentes de información, que se dividen según el nivel de información, según la necesidad de información, según el contenedor de los datos de información y según el acceso a los datos. También vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las fuentes de información. Empecemos con la definición de las fuentes de información. La fuente de información es un instrumento, o hablándolo ya en un sentido más amplio, es un recurso que nos permite satisfacer una necesidad informativa. Es decir, las fuentes de información nos proporcionan datos para reconstruir hechos y así la base del conocimiento. Por eso decimos que las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento. Ahora, cuando estamos realizando una actividad o cuando estamos realizando un trabajo, ya sea desde el rol como docentes o como estudiantes, tal vez nos hemos preguntado de dónde sacamos la información. Bueno, la respuesta es de las fuentes de información. Pues la finalidad de las fuentes de información básicamente es facilitarnos el proceso de búsqueda e identificación de la información que vayamos a necesitar para estas tareas, actividades o trabajos. Ahora, los tipos de fuentes de información cuentan con diferentes clasificaciones. Ya esto depende según la perspectiva desde la que se vea. El día de hoy les voy a hablar de 4 tipos de clasificaciones, según el nivel de información, según la necesidad de la información, según el contenedor de los datos o de la información o el contenido de los datos, y según el acceso a los datos o informaciones. Empecemos con la primera clasificación. Las fuentes de información, según el nivel de información, se dividen en 3 tipos: las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen la información original, es decir, en ellas encontramos datos originales de la información. Un ejemplo de estas son las tesis, las monografías, las revistas y los periódicos. Las fuentes secundarias son aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer información, sino que nos faciliten la localización e identificación de los documentos. Es decir, con estas fuentes lo que se hace es organizar básicamente o sintetizar la información primaria. Como ejemplo tenemos los directorios, los catálogos y las bibliografías. Las fuentes terciarias son aquellas que someten a revisión las fuentes primarias y las fuentes secundarias, o podemos decirlo de otro modo, que son guías físicas o virtuales que contienen la información sobre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Como ejemplo tenemos las bibliografías de bibliografías y los índices bibliográficos. Ahora, las fuentes de información según la necesidad de información se clasifican en bibliográficas, que pueden ser revistas científicas o divulgativas, periódicos, libros, actas de congreso, trabajos de grado o tesis, y bibliografías. Las terminológicas, que estas son aquellas que registran y sintetizan básicamente el vocabulario propio, ya sea de una ciencia, de una técnica o de un arte, y cuyos términos suelen ser de uso específico en el campo temático. De ejemplo tenemos los diccionarios, las enciclopedias, las listas de encabezamiento, los tesoros y las taxonomías. Las institucionales, que estas son fuentes de información que emite específicamente una institución, ya sea pública o privada, y esta información son datos que son validados. Como ejemplo tenemos los boletines oficiales, las memorias, los informes, las actas. Las estadísticas, que tenemos como ejemplo los anuarios, los datos o las cifras y los censos.
Las fuentes de información sociales, que como ejemplo tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, los observatorios, los estudios y los barómetros. Las normativas, que como ejemplo tenemos las normas propias, la legislación y la jurisprudencia. Las técnicas, que como ejemplo tenemos las marcas, los patentes y los diseños. Estas fuentes de información son básicamente aquellas fuentes de información de apoyo y de salvaguarda de una actividad intelectual o industrial, básicamente. Las históricas, que tenemos como ejemplo las crónicas, las cronológicas y las biográficas. Las geográficas, que son fuentes que nos ofrecen información espacial y de posicionamiento, y como ejemplo tenemos la cartografía, los itinerarios, las localizaciones y los atlas. Y las comerciales, que pueden ser las tiendas en línea, los registros, las ferias o los festivales, los comerciales y los catálogos. Y la siguiente clasificación son las fuentes de información según el contenedor de los datos e informaciones o según el contenido. Tenemos las bases de datos. Aquí hay unos ejemplos de las bases de datos, Scopus. Los directorios, que tenemos como ejemplo el directorio de museos y colecciones de España. Los índices, los portales, que tenemos como ejemplo, por ejemplo, el del IDEAM. Las bibliotecas virtuales, tenemos como ejemplo el de la UNAD, en la universidad. También tenemos hemerotecas virtuales, que la universidad cuenta con una. Archivos virtuales, repositorios, y la universidad también cuenta con repositorios. Motores de búsqueda, que como ejemplo el más utilizado actualmente es el Google Académico, es un motor de búsqueda bastante utilizado. Y los blogs. Como fuentes de información, según el acceso a los datos o la información, se clasifican en tres tipos. El acceso abierto, que básicamente son aquellas fuentes a las que se accede sin ningún tipo de restricción. Como ejemplo tenemos aquí. Aquí se clasifican como pueden ser las revistas científicas, pueden ser de acceso abierto casi la mayoría. De acceso restringido, que estas son fuentes de información que requieren una identificación para su acceso. Aquí encontramos también lo que se denomina fuente gris, que son información que no se tiene la intención de que sea difundida. Como ejemplo tenemos Insights, que es un sitio con acceso restringido, es para personas específicas. Y para el acceso híbrido, que es otro tipo de fuentes de información, aquí básicamente lo que se hace es integrar tanto el acceso abierto como el acceso restringido. Y un ejemplo de esto es esta base de datos, la PubMed, que aunque hay información libre, también hay información que se necesita una identificación para poder usar esta información. Y ahora, si hablamos de las ventajas de las fuentes de información, primero ahorran tiempo y dinero, también ayudan a determinar la dirección correcta para recolección de datos primarios, sirven de base de comparación para otros datos, dan respuestas a preguntas específicas y una de las más importantes es que son de fácil acceso y uso. Y las desventajas, primero se llega a creer que en internet y en los diferentes motores de búsqueda tienen la respuesta a toda la información que necesitan, cuando no es así. Además, también las fuentes primarias implican mayores costos y la información puede estar incompleta, incorrecta y puede ser información antigua. Estas fueron las referencias utilizadas para la presentación. Muchas gracias.